Bienvenidos, señores y amigos, a nuestro nuevo capítulo de Contracara aquí por TLV1, Toda la Verdad Primero. Se cumplen 527 años del descubrimiento de América. Se cumplen 527 años donde la Gran España funda nuestra América, genera imperios, genera virreinatos y nos da una lengua, nos da una cultura, nos da una religión. Es una época en la cual hoy se niega esa historia, ese aporte que nos ha hecho nuestra madre patria. La única realidad es que nosotros tenemos una nación unida y forjada en esos intereses que viene desde la California hasta Tierra del Fuego. En la Argentina, por lo menos hasta 1992, el 12 de octubre se lo denominaba como el Día de la Raza. Reconocíamos en la raza hispano-criolla. Entendíamos ese encuentro que había dado la estirpe de lo que somos. Y eso se había denominado en 1992, a los 500 años, como el encuentro de dos mundos. Sin duda, posterior a 1992, ya empieza una época de, llamémoslo, de alteración cultural. Y en esa alteración existe lo que nosotros podríamos denominar una especie de marxismo que se instala en nuestra cultura. Pasamos a una especie de socialdemocracia, tanto marxista o de izquierda en lo cultural, pero capitalista en lo económico. Muy gramsciano, llamémoslo de alguna manera. Pero que en el 2015, ese encuentro entre dos mundos, o Día de la Raza, se transforma en el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lo mismo ocurre en la Argentina como en muchos países hermanos. Hemos hecho otro Contracara en el cual analizamos todo esto de diferentes ópticas por compañeros y camaradas de diferentes países que justamente nos unimos en una misma lengua explicando y expresando lo que sentimos y lo que la reflexión nos trae a este día clave en el cual reivindicamos nuestra raza, nuestra cultura, nuestra religión, ¿no es cierto?, y nuestro idioma. Hoy vamos a profundizar un poquito más en todo esto. Y para mí es un gusto compartir este programa con el profesor Federico Rivadeneyra Carles. Gracias. No, al contrario, a fuer de reiterativo tengo que decir la satisfacción que tengo de estar aquí en la única voz contracorriente en defensa de los valores sagrados de nuestra civilización y contra los enemigos históricos de Hispanoamérica y de nuestra tierra. De nuestra cultura, de nuestra tierra, de nuestro todo. El profesor Rivadeneyra Carles es historiador revisionista, es investigador, es escritor y autor de por lo menos una numerosa cantidad de obras, numerosa cantidad de artículos, sin duda, pero su última obra es La Verdad Ocultada, que es Los Conversos en las Independencias de Hispanoamérica. Profesor, si nosotros tuviéramos que evaluar, nosotros 527 años no es poca cosa, y una cultura que permanece intacta, que vemos, ¿no es cierto?, un común denominador entre todos nuestros países, pero que también hay una leyenda negra que empieza a devastar todo esto y trata de aminorar o destruir ese esfuerzo colectivo que se ha hecho de España en América y América entre nosotros. ¿Qué reflexión podríamos hacer así? No cortante, sino ampliada a todo el tiempo que disponga de estos 527 años de aporte en todo aspecto, viendo también que nuestra madre patria está en decadencia, ¿no es cierto? Pero bueno, en la América todavía tiene mucho para aportar. Para que pueda hablar al respecto, me parece importante analizar lo que está sucediendo con el cambio de Día de la Raza o Día de la Hispanidad. Sí. En primer lugar, señalar que el Día de la Raza tenía el concepto que usted analizó, que no se circunscribía meramente a la raza española, sino que incluía también en la práctica a los pueblos mestizos hispanoamericanos. Tan es así que hay un afiche de la época de Perón del año 1947 que dice 12 de octubre, Día de la Raza, y entonces atrás de un soldado español, atrás está un soldado español y adelante un gaucho argentino
facciones mestizas. O sea, ese es el concepto también, como usted señaló, o sea, hispano-criollo. Entendido, en realidad, hispano-mestizo sería. Claro. El tema del día el Día de la Raza, ese era el concepto que tenía. Después fue sucedido en la propia España en el año 58, donde Franco, mediante una ley, le llama Día de la Hispanidad, que si bien el concepto racial era claro, lo que se entendía, me parece a mí acertado lo de Día de la Hispanidad, porque si bien se mira, está mostrando primero la comunidad de todos los pueblos hispánicos, y además tiene importancia para el futuro, porque la hispanidad sigue vigente, nada más que hay que vertebrarla políticamente, en un organismo único. Sobre eso ya señalé una vez, en fin, que habría que hacerlo a través de una confederación y luego de una federación. Pero me interesa definir qué es lo que está pasando, porque en la Argentina, como usted señaló, y en otros países, en Argentina no fue en una pequeña corrección, no fue en el 2015, sino que fue en el 2010 que Cristina Fernández de Kirchner, mediante un decreto de necesidad y de urgencia, a propuesta del INADI, Cierto. Me confundí yo. Claro, declara que el 12 de octubre es Día de la Diversidad, del respeto a la diversidad cultural. Y existen otras normas similares en el resto de Hispanoamérica. Lo grave de todo esto, que a veces no se advierte, que es todo un proceso mundial de destrucción de todos los valores de nuestra civilización. Hay que verlo, en primer lugar, así como ahora hay un ecumenismo sincretista que quiere destruir la religión y se está negando la nacionalidad a través del proyecto de un gobierno mundial, que no es ninguna utopía porque hay documentos oficiales, incluso del Vaticano, defendiendo esa postura, y que ya empezó a concretarse con la Unión Europea. Y dentro de ese concepto de destrucción de la nacionalidad está el de diversidad cultural, que es lisa y llanamente negar la identidad histórica de los pueblos. Y así como los individuos, los pueblos tienen una filiación. No importa que en la Argentina pueda haber 20 millones de alemanes, 10 millones de chinos. La Argentina es un país hispánico. La filiación no puede negarse. Cuando la filiación se niega, ese pueblo es sometido por sus enemigos. Lo grave de todo esto es que nada menos que se niega nuestra filiación hispánica. Claro. O sea, del imperio más grande de la historia universal, porque si bien el romano tiene grandes contribuciones a la civilización, no tiene el objetivo central de la catolicidad y de la lucha contra los conversos que tiene el imperio hispánico. Fíjese que, por ejemplo, con respecto a la negación de la identidad, es algo incluso no solamente subversivo, sino ridículo, porque los propios firmantes, entre ellos Cristina Kirchner, no estarían aquí si España no hubiera venido. Es una cosa ridícula. Aparte de hablar del respeto a la aparte diversidad, negar... como si antes no se hubiera respetado, ¿no? Claro. Y este país está hecho de inmigrantes en su mayoría. Claro, es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Pero es claro, es parte de un movimiento, como yo digo, un concepto mundialista, porque la Naciones Unidas también ha declarado el Día Mundial de la Diversidad Cultural, etc. Sí. Bueno, es una cosa extremadamente grave. Ahora, con respecto a la obra, a la obra de Hispanoamérica, a la obra de España, perdón, en estas tierras, se han escrito muchos trabajos que han aclarado realmente la obra de España, que a uno le deja perplejo por su grandeza, incluso por la forma en que ordenó apenas se pisó estas tierras el 12 de octubre de 1492, ya ordenó como debía ser el gobierno, la audiencia, una cosa única. Sino que además, por ejemplo, para mí la mejor defensa de la obra de España la ha dado nada menos que un marxista, un sandinista como Augusto Zamora, que escribió, bueno, en el periódico Rebelión, el órgano oficial del sandinismo, a raíz de los 200 años del Bicentenario, dijo algo que festejar, y dice que no hay nada que festejar,
que la destrucción de la obra de España en Hispanoamérica va a llevar 300 años para reconstruirla. Y dice que los grandes derrotados, los grandes perjudicados han sido los indígenas, porque las leyes de India los protegían, y la llena de elogios las leyes de India, hasta el extremo, dice, de que obligaba, no solamente respetaba a los pueblos indígenas, sino que obligaba a los sacerdotes a estudiar sus lenguas. Y que ahora, después de la llamada independencia, los indígenas fueron despojados de sus tierras, dice, han sido los grandes derrotados. Y aunque parezca paradójico, dicen, en toda Hispanoamérica los indígenas andan buscando las reales cédulas donde se les reconocían sus propiedades. O sea, con esto solo ya bastaría para ver lo que fue la obra de España en Hispanoamérica. Pero nos quieren presentar los autores de la leyenda negra, que como yo dije, es feo un poco citarse a sí mismo, pero en mi obra, Los conversos en las Indias, la historia de la leyenda negra, yo señalo que lo que se quiere ocultar es la historia negra del colonialismo inglés. Que ellos fueron, las atrocidades que ellos le adjudican a España, las hicieron ellos multiplicadas por 100.000. Y la obra de España ha sido realmente encomiable. Porque fíjese que acá nos quieren presentar como una especie de paraíso terrenal, como unas tierras bucólicas donde se desarrollaba una civilización altísima, cuando acá lo que había era guerras de exterminio entre las distintas tribus. No solamente de exterminio, canibalismo, sacrificio de los dioses de niños y jóvenes, incesto, homosexualidad, o sea, un primitivismo y una barbarie que España vino a terminar con esas monstruosidades. Y por otro lado se observa que, por ejemplo, cuando se habla de los pueblos originarios, que ya ha habido distintos trabajos, incluso el de Alberto Abuela, demostrando que es un mito, por ejemplo, un solo ejemplo, el caso de los mapuches que vinieron en 1770 a la Argentina, a las Pampas Argentinas, y que desalojaron a los tehuelches, que eran los pueblos originarios. Claro. Pero, o sea, desconocer la obra de España, que liberó a los pueblos de esas opresiones y de las guerras sanguinarias de los indígenas, que en cualquier libro de historia se sabe, incluso en la actual Argentina, las guerras de exterminio que había entre las distintas tribus. Bueno, en fin. Bueno, llega justo, los españoles, era una época de decadencia en el mundo tanto azteca como maya, como inca, etcétera, ¿no? Y creo que pone orden. Hay un libro de Cristian Rodrigo Turralde, al menos, que se dice la conquista de América es el fin de la barbarie, el comienzo de la civilización, ¿no es cierto? Porque gracias a la hispanidad es lo que rescata esos valores y el respeto humano, ¿no? También, que de alguna manera, a través del sacrificio y tantas cosas que ocurrían, era terrible. Exactamente, sí. Una obra realmente de liberación de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? No solamente les llevó la medicina, les llevó la fe católica, la cultura, les dio pueblos comunitarios, de propiedad comunitaria. O sea, y que incluso impedía a los españoles vivir y tener y visitar esos pueblos. O sea, es una obra realmente extraordinaria. Se han escrito al respecto mucho, y el mejor resultado es ver actualmente que América es fundamentalmente mestiza. Eso demuestra que los españoles preservaron a los indígenas. Al revés de Estados Unidos, que prácticamente no hay indios, y ni hablar de Nueva Zelanda y Australia, donde no quedó ninguno, porque los ingleses los exterminaron. Al respecto, habría que analizar brevemente cómo fue la colonización en Estados Unidos, que mucho no se conoce, se sabe sí que los maltrataron, pero se llegó a un extremo. Yo lo estudié en la judaización del cristianismo cuando estudié el puritanismo, que el puritanismo se caracterizaba por la profunda judaización. Por ejemplo, en Massachusetts, Plymouth y Connecticut regían las leyes mosaicas. Ahora bien, es importante lo que le digo porque la consecuencia fue que ellos consideraban a los indios los cananeos, que se oponían al pueblo de Dios y por eso había que exterminarlo. O sea,
Es decir, la masacre de indígenas en nombre del pueblo santo, que eran los puritanos, no tiene nombre. Fíjense que, por ejemplo, no hay ninguna norma en Inglaterra que diga que hay que evangelizar, aunque sea en el protestantismo, a los indígenas. Prácticamente, felizmente, no se los evangelizó de esa manera. Pero lo único que había era el saqueo constante, a diferencia de España. O sea, realmente fue un colonialismo monstruoso que contrasta absolutamente con lo que fue España. España lo que tuvo, sí, es el problema que después le cedo a usted que me haga algunas preguntas, pero sí, que después veremos el tema de los conversos que estaban en el interior del Imperio Español, porque bueno, y que trataron de sabotear en todo momento la obra de España. Y vemos de esta obra de España, porque siempre recordamos lo más importante de España, que es lo que se dejó, ¿no? Lo que hay. Cristóbal Colón cumple una función clave. A veces nos olvidamos de Colón. Hay parte de Colón en la cual se reivindica como un gran hombre, un gran almirante, sin duda hereditario su título, porque creo que hasta todavía existe un Cristóbal Colón hoy en día que es almirante en España. Y después, por otro lado, se lo toma como si fuera, decía Desmayens, que era un embustero. Como si fuera, ¿no? perdón. Desmayens, Jacques Desmayens decía que este Colón era una especie de embustero, ¿no? Que no era un hombre que jugaba bien las reglas. ¿Cuál es la postura de Colón en todo esto? ¿Colón tiene una conciencia de lo que logra? ¿Tenía alguna idea de lo que iba a lograr? Colón, si bien más allá de que él creía que llegaba a las Indias y llegó al Nuevo Mundo, bueno, hay una documentación que yo recogí ya en los conversos en las Indias, que Colón tenía como objetivo apoderarse de las Indias. Toda la literatura a favor de Colón como un caballero español se ha derrumbado definitivamente. Yo no pensaba tocar este tema en este momento, sí, porque quería darle quería darle más importancia a la obra de España. Sí. Pero resulta que hace muy poco, en el 2006, se descubrió la famosa pesquisa de Francisco de Bobadilla, donde demuestra lo que era Colón. No, de ninguna manera esto, o sea, deteriora o perjudica la gran labor de España, claro. Sino que por el contrario demuestra lo que era la corona española, que tenía claros los objetivos sobre la América española. Sabemos todo que Colón, después del tercer viaje, fue preso, fue y remitido a España, pero nunca se sabía realmente la causa. Pues en el 2006, en el archivo de Simancas se descubrió el proceso que le hizo Francisco, se llama la pesquisa de Francisco de Bobadilla, a Colón. Bueno, con testigos enemigos de Colón, que la mayoría de los autores que defienden a Colón decían, claro, eran los enemigos de Colón que hablaban mal de Colón, y con los partidarios de Colón, que declaran que Colón había instalado una tiranía total en la española, y llegó a cometer una cantidad de crímenes graves, muy graves, y que el único objetivo que tenía era el oro, el único objetivo. Esto lo ha publicado hace muy poco, Consuelo Varela Bueno, que es una experta en Colón, y que entonces dice que ya no se le puede defender a Colón por lo que hizo, que ya no hay duda de que era una persona que tenía sus objetivos propios, pero además que hizo una tiranía, pero que realmente llama mucho la atención lo que hizo. De cualquier manera, Colón siempre tuvo objetivos propios. O sea, y tampoco es cierto que Sant'Angelo, el tesorero de Aragón, financió, como dicen los judíos, que financió la empresa de Colón. No, Sant'Angelo tomó dinero de las arcas españolas y se lo facilitó a Colón haciendo una defraudación. Eso ya ha sido demostrado hace años documentalmente. De cualquier manera, lo importante que en lo de Colón, más allá de su capacidad de navegante y todas esas cosas, es cómo la corona reaccionó rápidamente cuando se le hacían denuncias de su mal gobierno. Uno de los problemas casualmente que tuvo España desde el primer momento es eso. Colón dice claramente en sus cartas y todo,
he tenido sueños, está todo documentado. Sueños que dice que Dios, el Señor, me ha dado las Indias. O sea, a él se la dio, ¿no? La corona española. Y que Colón era converso, no hay ya ninguna duda. No era ni catalán, ni italiano, ni nada. Genovés, se suponía, ¿no? De cualquier manera, tampoco importa si antes de los españoles estuvieron los vikingos. Lo que vale es quién hizo la población, exactamente, la conquista y población. Y de ninguna manera afea es un factor negativo sobre España la conducta de Colón, porque al contrario demuestra cómo la corona castigaba cualquier desviación. Y uno de los problemas más graves era que él esclavizó a numerosos indígenas. Ya la primera vez que cuando él, en el primer viaje le dice a Isabel la Católica que aquí he traído estos indios que son muy buenos como esclavos. Isabel la Católica lo hizo analizar por los teólogos, le dijeron que no, que eran personas como las demás. Y entonces le reprendió severamente a Colón, pues dijo que son mis súbditos. Toda esta historia ya la hemos tratado en otro momento, pero brevemente le digo, la corona siempre se preocupó, nunca aceptó, al principio sí, después de la muerte de Isabel, se instalan las encomiendas, que lamentablemente los partidarios de la leyenda rosa, que tienen un concepto equivocado, que ven todo perfecto, precisamente la defensa de España y de su honor es aclarar las cosas. Las encomiendas le hizo el judío converso Alburquerque en 1514, cuando ya había muerto Isabel. Pero después Carlos V las elimina, las anula. Y por eso tiene la sublevación de Gonzalo Pizarro. Se le sublevó gran parte de Hispanoamérica. Y al final, bueno, lo mandó, como usted sabe, a la Gasca, que aplastó la rebelión, pero nunca anuló, suspendió, pero nunca anuló las leyes nuevas. O sea que España siempre estuvo claro, y Carlos V dijo que era insólito que los tuvieran como siervos, que eran súbditos de España. Bueno, el hecho de tener a los caciques como nobles, como hidalgos de solar conocido, les muestra la mentalidad que tenía España. Es inadmisible, no se puede ni comparar. Imaginemos que un inglés dijera que un cacique es un noble inglés. Pues, es algo incomprensible para un inglés. Sin duda. Perdón, lo que le quería decir, no quiero ser grosero, que son temas que a veces cuesta tratarlos en tan breve tiempo, porque lo que yo digo de Colón es una cosa que ya no hay discusiones, ya se aceptó por la documentación, pero a veces en un breve espacio de un programa, si son demasiadas cosas o desconocidas. Claro. No, por eso era más que nada una visión general, porque obviamente Colón es Colón, su esfuerzo es innegable, la evangelización viene con él, más allá de las ambiciones de él, pero después hay todo un andamiaje que está generado por tanto Isabel la Católica como Fernando de Aragón. O sea que nada se hubiera dado si doña Isabel y Fernando no hubieran apoyado este emprendimiento. Pero no muere todo en Colón, sin embargo, vemos tanto los conquistadores, los adelantados, ¿no es cierto?, que han hecho una obra también extraordinaria que ha sido a la par de Colón, o posterior a Colón, obviamente, también con la cruz y la espada, ¿no? Eso es innegable. Y eso es lo que han dejado también como una enseñanza nuestra de una estirpe española que es de admirar, más allá de que después los pusilánimes de la historia contemporánea destruyan esa idealidad que tenían los españoles, más allá de algunos conversos o no, pero la idealidad que tenían muchos en el empeño que ponían en esta empresa. Es una obra extraordinaria, es una cosa que uno le llama la atención. O sea, la organización, con la rapidez que crearon en el Nuevo Mundo, una organización igual a la de Europa. No fue una cosa perfectamente ordenada. O sea, llama mucho la atención. Aparte de la creación inmediata de universidades. Exacto. Al revés de Estados Unidos, que no creó ninguna universidad. La preocupación por educar a los indígenas, por proteger la disciplina que le dio incluso a los indígenas. Porque cuando hablamos en el periodo de la mal llamada independencia,
cómo los indígenas, la mejor prueba de la obra de España es que el grueso de los indígenas, mulatos y zambos, pasaban a España. Pero aparte los disciplinó. El alcoholismo estaba prohibido, la vagancia, en cambio ahora muchas de las cosas que vemos desgraciadamente en nuestros pueblos, uno dice cómo estos mismos pueblos en los que hace 200 años defendieron al rey, no, porque ha habido una obra de degradación, de inmoralidad, se perdieron los valores hispánicos. Y evidentemente la gran tarea es defender lo que nosotros somos, porque el enemigo es el que pone las cosas en su lugar. El colonialismo estadounidense, que es nuestro enemigo histórico, nos da el título glorioso de hispanos. Eso no lo puede sacar nadie, porque por más que quieran hablar de diversidad cultural, nosotros somos hispanos o no somos nada. Incluso no se puede, el que quiera renegar, no puede renegar de su sangre, de su filiación. Lamentablemente hay una ola ¿no es cierto?, de propagandas interminables, de demonización de los españoles. Y bueno, en fin, es una cosa realmente... ¿Y eso implica que es la inmigración, tal vez, es la mezcla de tantas culturas, razas, culturas no, pero razas? Vinieron los ingleses, vinieron los polacos, los rusos, qué sé yo, hay tanta mezcla, tal vez posterior, que le da esta otra lavado de cara que deja a los españoles como si fueran perejiles, supongo. Por una propaganda incesante, sí. Argentina es el país menos hispánico de todos, en su forma de ser. Sí. Uno ve que todos los pueblos hispanoamericanos, hasta en la arquitectura, son hispánicos. Sí. En su forma de hablar. En Colombia, en Perú. En cambio, acá ha habido todo. O sea, uno va por Buenos Aires, no hay arquitectura hispánica. Porque incluso la de San Telmo no es propiamente hispánica. Es portuguesa, lo han dicho especialistas, por los judíos conversos portugueses. Sí. Y en las partes que puede haber habido arquitectura hispánica desapareció. Claro. O sea, desapareció reemplazado por la arquitectura francesa y una campaña permanente contra España. Pero igualmente somos hispánicos, aunque por más que haya inmigración china, alemana, seguimos siendo hispanos. España va a ser. ¿La leyenda negra comienza cuándo? Bueno, la leyenda negra ya empieza en el siglo XVI y uno de los exponentes principales fue Antonio Pérez, el secretario converso de Felipe II, que lo traicionó. Y luego Reina, uno de los que hizo la famosa Biblia protestante, Reina Valera, que se creía que era árabe y no, era converso. Fue uno de los autores principales, los dos principales de la leyenda negra. Y por supuesto, después contribuyó mucho a la leyenda negra, bueno, la difusión que hizo Inglaterra tomó esos dos elementos como arma de combate contra España. Vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos quisiera si destacáramos un poco también el rol de Pizarro y tantos adelantados y conquistadores que tuvieron sus peripecias en América, ¿no? Porque una cosa es Colón, que da el puntapié, pero después hay que meterse dentro e ir, ¿no es cierto?, estableciéndose. Como dijo, una campaña perfecta, pero ese coraje, ¿no?, que lo marca tanto al español para tomar esas vías y caminarse kilómetros y kilómetros, ¿no es cierto?, de selva, de montaña y todo para lograr ese objetivo. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con el profesor Federico Rivadeneyra Carlet sobre este Día de la Hispanidad que estamos festejando en toda nuestra América. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Bueno, continuamos en este segundo bloque con el profesor Federico Ribanera Carles. Habíamos hablado un poco en el bloque anterior qué rol habían tenido también los adelantados, los conquistadores, lo que entendemos como tal que cuenta la historia española, o cuentan nuestra historia. Entendemos que dentro de lo que era la conquista española estaban los españoles que venían por la civilización, por la evangelización, había todo un andamiaje, sin duda tenía que ver también lo económico, pero tenía que ver eso. Y después hay otra España, sin duda, que no es la España católica, es la España conversa, que en la España conversa tiene otros intereses dentro de esta gran campaña de conquista. Pero en esas dos se enfrentan dos Españas. Dos Españas que el bocado es América. Y que de alguna manera vemos estos intereses contrapuestos, pero vemos vivos y vemos héroes también, ¿no? Entre villanos y héroes, que cumplen un rol en la América. Pero al mismo tiempo da pie a una historia que empieza a gestarse, que es la anti-España, ¿no? Esas dos Españas que usted la escribió, la plasmó muy bien en el libro, ¿no es cierto?, de las independencias en América, o por lo menos esa América unida en la evangelización. ¿Cuáles son esas dos Españas que hacen este efecto en América? ¿Por los adelantados, por la viveza, por el oro, por el dinero, por el poder, o también por otros factores que hacen grande España? ¿Cuáles son esas dos Españas? Aarón Spivak, que fue el director de la revista judaica, que fue la revista más importante de la judería argentina, al respecto escribió diciendo que si bien se mira, la historia de América española es la historia del judaísmo y el antijudaísmo. O sea, como yo digo, entre Sefarat y España. Los conversos del primer momento llegaron con el objetivo de tener no solo una hegemonía en las Indias, pensemos que era un continente totalmente lejano de Europa, donde los controles inquisitoriales con el tiempo llegaron, tenían el propósito de fundar un Estado judío, eso está documentado. Incluso algunos vinieron con nombramiento de adelantados, con cargos importantes. ¿Eso abarcaba toda la América o alguna parte? No, el objetivo, bueno, era lo que recién empezaba. La isla española, tierra firme, como se llama. Ese objetivo lo mantuvieron siempre, de Colón en adelante. Y en lucha permanente contra la Inquisición, que era la que defendía, bueno, ¿no es cierto?, no solamente la pureza de la fe, sino que perseguía, es decir, se defendía de los conversos, y por otro lado, o sea, se contaba además, los conversos contaban con grandes recursos financieros de entrada, porque el converso siempre se dedicó al comercio, incluso a la usura, estafa, etcétera. Es una cosa que es innegable, está documentado. Incluso hay conatos de instalar un Estado judío en 1635 en México y después en Nueva Granada. Eso está documentado. Y Simón de Cáceres, para que usted vea hasta qué punto residía en Inglaterra, era un sefaradí, le propuso a Cromwell invadir Chile para instalar un Estado judío con jóvenes de mi nación. Eso está publicado el documento en inglés y español. Lo publicaron en Chile y después yo lo publiqué recientemente, en dos oportunidades, en Los conversos víctimas o victimarios de España y en Los conversos en las Indias. O sea, el objetivo era claro. A la larga, los conversos que tenían su objetivo, lograron por lo menos el objetivo principal, que era la destrucción del Imperio Español, por el cual tenían un odio visceral. Lo lograron a través del secesionismo, de la mal llamada independencia. Pero a pesar de eso, España triunfó por los resultados que consiguió. Consiguió unir a todo un continente en la fe católica, en la misma lengua y en la misma cultura. Y la hispanidad sigue viva. Ese es el triunfo de España. Porque, por ejemplo, el Imperio Romano, con los logros que ha tenido, sin embargo, desde el punto de vista político, pertenece a la arqueología histórica. Claro. En cambio, la hispanidad no.
La hispanidad es una cosa, es la más poderosa del mundo. Lo que pasa es que no está organizada políticamente. Por ejemplo, Estados Unidos se engrandeció robando territorios, saqueando. En cambio, la hispanidad la formó España, y la formó de una manera que, pese a toda la propaganda en contra, sigue viva. Y todos los pueblos hispanoamericanos se definen a sí mismos como hispanos. En Estados Unidos, nuestro enemigo histórico, reitero, nos llama hispanos. O sea, esa es la herencia gloriosa de España. Como dijo Juan Montalvo, enemigo de España, secesionista y masón, todo lo bueno y noble nos viene de España, dijo. Y no hay nada que... Ese es el gran legado de España. Las universidades que todavía existen, como las universidades de Perú, todo, es una obra realmente extraordinaria. Y las sombras que puede haber y los errores que pueden haber no eran errores humanos, eran precisamente esa lucha constante entre sus enemigos interiores, que eran los conversos, ¿no es cierto?, contra los verdaderos españoles, contra los defensores de la fe católica y de la hispanidad. Era, sin duda, es un odio visceral que, bueno, luchan contra un Cristo y contra Cristo, ¿no? Los que lo defienden y los que lo atacan. Dentro de la América puede ser el ataque a España, más que nada suena más un ataque a la evangelización, de transformar a la América en anticristiana y anti-española per se, ¿no es cierto?, como forma parte del paquete. Sin embargo, las grandes obras, sin duda, son hechas muchos por la evangelización, ¿no?, por todos los monjes, todas las congregaciones que se sientan en América y que también hacen su parte en todo esto, que es el fundar las universidades, etc. ¿Cómo encajaban entre el paso amparado por Fernando de Aragón y Isabel de Castilla con la evangelización cristiana en América contra todos estos otros cuyo interés era el dinero y, bueno, se gestaban estos conflictos? Y la destrucción del Imperio Español. Ahora, la destrucción venía por los propios adelantados y conquistadores cuyo interés, o porque eran marranos, o porque su interés era el enriquecerse y servir a otro. Claro. El objetivo de los conversos siempre fue las dos cosas, el dinero y subversión. Ellos querían no solamente destruir el Imperio Español, sino lograr el poder político. No lo o sea, directamente de un Estado judío y oponerse a la obra de España. A la larga no pudieron instalar un Estado judío, pero sí lograron desmembrar y destruir al Imperio Español. Es un hecho indubitable. Y esto viene de lejos, porque ya en el 635, durante el gobierno de Écija, ya quería instalar un Estado judío en España. Y se lo impidió, y lo reconocen los propios judíos, como la Enciclopedia Judaica Castellana. O sea, ahora, con respecto a lo que usted me dice, ¿cómo encaja eso? Y bueno, le diría que ahí tendríamos que tratar un tema que no es posible tratarlo en 2 minutos. O sea que Isabel la Católica era una cosa y Fernando V era otra cosa, lo cual la mayoría de los que defienden la leyenda rosa los ponen a los dos en pie de igualdad. No, Fernando V apenas se convierte en regente de España, porque muere, ¿no es cierto?, muere, en fin, Juana la Loca quedó ya con su mente alterada, no podía gobernar, se rodea de una camarilla conversa, y es la que explota las Indias, con López Conchillo como secretario de Indias. Entonces, ahí empieza, ahí se consagra por Albuquerque en 1514 el repartimiento de las encomiendas, y con Pasamonte, que era su cómplice en Hispanoamérica. Todo eso está muy documentado, y solamente desaparece esa preeminencia cuando asume Carlos V. Al principio no, porque era muy joven, pero después terminó con la camarilla que dirigió las Indias durante años, en perjuicio
en perjuicio de los intereses verdaderos de la corona española y realmente cometiendo atropellos con los indios. Con Carlos V cambia y con Felipe II ni hablar. Carlos V, ¿qué hace? Interviene en todos los virreinatos. Interviene y echa toda esa camarilla que dirigía las Indias con el obispo Fonseca. Incluso le digo más, es bastante complicado en algunos aspectos, porque dentro de los propios conversos había un enfrentamiento entre los que seguían a Colón y al obispo Fonseca, estaban enfrentados entre ellos, cosa que a veces sucede, como pasaba con el obispo Vitoria en Tucumán y Lerma. Los dos eran conversos y Vitoria le decía converso, miserable, porque es típico de los conversos acusar al otro de converso. Pero de cualquier manera, todo lo que sucedía en Indias, ¿no es cierto?, demuestra la grandeza de España, porque tuvo que luchar denodadamente contra sus enemigos interiores y en la lejanía del Nuevo Mundo. Y España al mismo tiempo libraba todas las guerras por la religión contra los protestantes y todos los frentes que tenía en Europa. O sea que la obra ha sido inmensa. Por eso, lo que pasa es que uno tiene que, en defensa del honor de España, no puede decir, era una maravilla, era todo perfecto, y los encomenderos eran santos, los adelantados eran héroes. No, hubo sacerdotes miserables, renegados, que venían a Hispanoamérica y que, por ejemplo, en Asunción se hablaba del paraíso de Mahoma. Bueno, todo eso es verdad, se aprovechaban de la lejanía, venían muchas, y están las reales cédulas señalando eso, diciendo que vienen sacerdotes que se han escapado de España y que aparte como la lejanía hacía que se cometieran errores, pero incluso abusos de todo tipo. Pero lo importante es que las leyes de India era la que evitaba todas esas cosas. Y cuando había transgresiones, siempre estaba en la ley, porque no es lo mismo que no hubiera ninguna ley que hubiera. ¿Era más benévola en la ley con el indígena? En la ley, claro, y aparte venían los visitadores, que eran los inspectores que la corona mandaba de vez en cuando, porque se cometían muchos abusos. Claro, pero cuando usted escribía, a diferencia de los gobiernos democráticos, acá un poblador escribía al rey de España y se lo recibía en el Consejo de India. Y el propio rey decía, sáquenle los puntos, quiere decir que analicen los puntos de lo que está pidiendo. Y se reunía, iba 2 o 3 veces por semana al Consejo de India y se estudiaba lo que decía ese ignoto poblador del Río de la Plata y se tomaban medidas. Y cuando se acusaba de abuso, como pasó con Colón, mandaban un visitador. Y el visitador era odiado por los conversos y los que se enriquecían y los tiranuelos locales. Sí. Pero eran apoyados por la gente pobre, por los indios y todo, porque venían a poner las cosas en su lugar. A veces no se podían arreglar, pero muchas veces se ponían las cosas, o sea, se subsanaban, ¿no es cierto?, se resolvían los conflictos y se castigaba a los delincuentes. El mejor ejemplo es las leyes de residencia. Los juicios de residencia, claro, donde había que demostrar, por más que fuera un gobierno perfecto, había que demostrar que realmente lo era. Y no se escapó casi ningún gobernante delincuente. Siempre eran castigados. O sea, no quedaban impunes los crímenes. Eso es lo que tenían las leyes de España. O sea que, bueno, debería aplicarse hoy en día, ¿no?, el juicio de residencia, especialmente a todos nuestros políticos. Con relación para ir terminando, digamos, las congregaciones que vienen a América, que son vastísimas, ¿cuáles eran las congregaciones que más aportaron? Las congregaciones religiosas, es decir, ¿cuáles fueron las que más aportaron? Pues nosotros tenemos las misiones jesuíticas, ¿no es cierto? Hay los dominicos, tenemos los franciscanos, es decir, hay... Ahora, ya que usted me habla de las misiones, misiones jesuíticas... Tenemos nosotros, ¿no? Pero México tendrá lo suyo. No, claro, pero ha sido muy importante porque fue la frontera espiritual y material, por ejemplo, con Brasil. Los famosos bandeirantes, que la gente no sabe bien de qué se trata. Sí. Si bien ha sido señalado, por ejemplo, Enrique de Gandía escribió un trabajo pequeño sobre los bandeirantes, lo que nadie aclaró que eran conversos.
Y alguna persona por ahí ha comentado que yo veo conversos por todos lados. No, yo los tengo bien documentados. Raposo Tavares, que es uno de los principales bandeirantes, era converso. Y está Gonçalves Salvador, que es un historiador brasileño, pro converso, lo demuestra con documentación genealógica contundente. Por eso el padre Ruiz de Montoya, que fue realmente un santo, el gran defensor de los indígenas, lo llamaba el demonio encarnado, y no se equivocó, y mostraba cómo llevaban esclavizados a los indígenas y cometían toda clase de monstruosidades. Por ejemplo, los llevaban a los niños con sus madres, y por ahí el niño lloraba o se retrasaba, lo mataban, le destruían el cráneo. Bueno, no solamente hacían eso, sino que además hacían toda clase de sacrilegios y profanaciones en las iglesias. Todo eso llegó al Consejo de India, yo tengo toda la documentación y lo tengo como un trabajo inédito, porque es importante saber que los bandeirantes esclavizaban a los indígenas. Bueno, los bandeirantes eran la avanzada, ¿no es cierto?, la avanzada de Brasil contra nosotros, como fue la colonia de Sacramento, que fue fundada por conversos. Todo eso está documentado. Está documentado. Fíjese que Brasil aumentó 330 veces su territorio a expensas de la corona de Castilla. Cuando la gente dice voy a Santa Catarina, sí que era territorio español. Pero los conversos estaban en la avanzada contra España. Si bien los conversos, por supuesto, odiaban a los portugueses, no los amaban, los odiaban igual que los españoles. Pero es un error cuando se habla de la unidad de Iberoamérica. Después de la batalla de Aljubarrota, el año 1390, Portugal siempre estuvo con una animosidad y un odio a España muy grande. Bueno, eran muy pegados a los ingleses, si no tengo... Bueno, siempre fue un instrumento de Inglaterra. Pero incluso cuando se produjo la unificación de las dos coronas de 1580 a 1640, fue una excepción. En fin. ¿Había más conversos desde la Portugal o los conversos España? Portugueses, la mayoría eran conversos españoles, que se habían ido después del edicto de expulsión a Portugal. Ahora, como se trata de hechos desconocidos, llama la atención, pero por ejemplo, lo que le digo, los bandeirantes eran todos conversos, pero está documentado porque la Inquisición, si bien en Brasil no se instaló, hubo visitas de la Inquisición, y entonces la gente declaraba quién era converso, y están todos ellos. En fin, podría hablarle de mil cosas, hasta el que hizo el máxima figura de la independencia brasileña, Tiradentes, era también converso. ¿Se da cuenta? Están en todos lados. El comercio negro, ¿eso se da por conversos? ¿O la esclavitud? Obviamente el comercio negro. Claro, casualmente Juan Pablo II, la vez pasada, hace unos años atacó a España por haber hecho el tráfico de esclavos. Resulta que el tráfico de esclavos lo hicieron los conversos portugueses y está documentado con nombre y apellido. Los asientos están documentados. Incluso hay Enriqueta Vila Vilar, que es una historiadora española, le dedicó un trabajo a la trata de esclavos y ella misma analiza claramente y dice, son conversos, y los que ella no se le escaparon a ella, yo los investigué, y los conversos monopolizaban el tráfico de esclavos. Eso lo reconocen los propios judíos. Siempre han hecho el tráfico de esclavos. O sea, pero está documentado, porque lo importante de la historia española, que todas las cosas se documentaban. Entonces ahí no hay duda, no es que uno dice, sí, fueron los conversos, los que tenían el tráfico de... No se sabe. Primer asiento tal año. Va Escoutinho, dice quién es, que es negrero, que es judaizante, y cuando la Inquisición intervino y descubrió lo que se llamó la complicidad grande en México, era un término que se usaba entonces, que era una conspiración de los conversos. Eran todos, para que usted tenga una idea, Bautista Pérez, que era el jefe de los conversos, aparecía como un católico extraordinario. La mujer llevaba, en fin, hacía todas las novenas, en fin, un catolicismo aparente,
algunos hasta llevaban cilicios para demostrar su catolicismo. Bueno, eran negreros, judaizantes y negreros. O sea, el tráfico de negros está monopolizado, pero está... Bueno, yo en mis trabajos también lo señalé detalladamente. O sea, no, todo lo que se critica, parte de la leyenda negra, es cierto en el sentido que cuando dice explotaban a los negros, sí, pero no lo explotaban los españoles, eran los conversos. O sea, eso hay que señalarlo, porque si no, uno comete el error de hacer una defensa. ¿Cuál es el grado de, digamos, de abuso mayor sobre los negros indígenas dentro de lo que es el mundo este? Que obviamente deben haber sido los más explotadores, los conversos, como lo demuestran en el comercio, etcétera. Si tuviéramos que armar en la América, ¿dónde fue el mayor grado, digamos, de, llamémoslo, abuso? Por parte de esclavitud, etc. Le diría que en todos lados, pero le digo con conocimiento. Sí, sí. Pero nunca eran los españoles los que cometieron esas cosas. La mejor prueba de lo que yo digo es cómo cuando se produce el secesionismo, el separatismo, en la mayoría de los negros, mulatos e indios estaban con España. Eso no hay ninguna duda. Por eso Augusto Zamora dice, el gran derrotado con la independencia fueron los indígenas. Y eso es una realidad. O sea, tenían claro, la población tenía claro que no era la corona la que explotaba a los indígenas. Incluso las mentiras que decir que España se enriquecía con el oro que enviaban de acá. España tenía déficit por sostener, a pesar de que el oro iba para allá, había déficit para sostener las gobernaciones, corregimientos, las universidades. O sea, lo que pasa es que la leyenda negra es tan grande y se repite machaconamente, ¿no es cierto? Entonces los españoles aparecen como explotadores de los indios, todo una mentira. Es como la Inquisición. La Inquisición no era un negocio. Por ejemplo, Juan Vázquez Miguel, que es un experto en Inquisición, en su libro Inquisición y Criptojudaísmo, compró lo del embajador israelí, que dice que es un libro serio, extremadamente documentado. Demuestra que la Inquisición nunca fue un negocio rentable, que siempre dio pérdida. Como también cuenta, y le digo de paso, que en la Inquisición se comía mucho mejor que en las cárceles públicas. Y claro, que por ejemplo, en Murcia, los conversos que estaban condenados por la Inquisición salían a la calle a vender sus productos y se armaban con palos y a garrotazos a los que estaban libres. No, a los que le hacían, o sea, a los que trataban de sacarle el negocio, cosa que a mí no me agrada. Hubiera deseado que los castigos eran más serios. Más severos. Claro. Pero igual que se habla de las mazmorras, todo es mentira. Primero, la Inquisición no aceptaba el testimonio de un enemigo del procesado. Y por otro lado, tenían todas las garantías en el proceso. Lo que pasa es que, igual cuando dice la Inquisición mató 15 millones de mentiras, verás que Miguel dice que la Inquisición en 350 años ejecutó a 4.500 personas. Y el embajador israelí dice que está muy documentado, es un libro inobjetable. Así se escribe la historia, porque la Inquisición también forma parte de la supuesta monstruosidad española. En cambio, nadie habla de la persecución de las brujas en Estados Unidos por medio de los puritanos, que mataban a cientos de personas, hicieron una verdadera masacre. Fueron terribles, eso sí que fueron criminales de verdad. Para ir cerrando, mi última pregunta. Cuando usted se refiere a los conversos, sean quienes sean, conquistadores, ¿se está hablando de un converso de una generación, 2 generaciones, 3 generaciones? ¿Cuál es el grado de converso como para decir arrastra un odio a España? No le voy a decir yo, no le voy a dar yo una opinión, sino le voy a decir lo que formalmente España sostenía al respecto. Tenía que ser cristiano viejo por los 4 costados, desde tiempo inmemorial, sin que la pública voz y fama dijera lo contrario, porque en las pequeñas poblaciones
si decían que usted era converso, era porque era converso. O sea, pero el fenómeno converso no es un antecesor converso hace 500 años, sino que, aunque se consideraba converso a la persona, aunque tuviera un antecesor, la gravedad del fenómeno converso es el casamiento endogámico permanente. O sea, que se casan entre conversos. Y eso se ve actualmente incluso, por ejemplo, cuando yo analizo, no queda muy bien que uno siempre se esté señalando de sí mismo. Pero cuando yo en mi libro, La historia oculta, analizo, por ejemplo, lo que pasa en Chile, cuando usted ve que alguna familia de 16 miembros, 15 tienen nombre judío, Araón, Zabulón, Moisés, Abraham, entonces cuando usted ve otro Zorobabel, nombre totalmente judío, y cuando se casan precisamente familias conversas, permanentes, esa es la gravedad del fenómeno. Son los casamientos endogámicos, que se han casado hasta un extremo que llama la atención, entre primos hermanos, pero no como una excepción, porque también van a decir algunos, sí, pero entre la aristocracia eso sucedía, sí, pero no en el grado de los conversos, que se casa el suegro con la nuera. ¿Eso era por la dote? No, sí, ¿era por la dote, para que no se vaya la guita? Por se casan, entre ellos no hay ninguna barrera. No hay ninguna barrera. Pero es una endogamia que llama la atención. Sí. Dice que es casi incestuosa, como dice un historiador partidario de los conversos. Bueno, así que para definir bien el fenómeno converso es eso. No es tanto un antecesor aislado hace 500 años, sino la permanencia de los casamientos endogámicos. Que eso se observa ahora mismo. Usted, por ejemplo, analiza en Venezuela los Maduro, que son conversos. Maduro no es un obrero metalúrgico, pertenece a una familia importante, y él dijo, mi abuelo era judío, dijo. Sí. Bueno, Capriles, los Capriles también son conversos, y siempre se casa Curiel con Capriles, con los Maduro. Pasa lo mismo en la Argentina, pasa en Uruguay, pasa en todos lados. O sea, esa es la permanencia de los casamientos endogámicos. Y ahí viene el odio permanente que viene contra España, porque España es la catolicidad. Es así. O sea, no lo es hoy. ¿Cómo? No lo es tanto hoy como lo fue. Pero el odio es permanente. Casualmente, el odio es permanente. O sea, es una cuestión ancestral. Don Federico, gracias por haber compartido este programa. Creo que ameritaba que hiciéramos algo también sobre esta temática, especialmente en esta fecha. Nuestro reconocimiento siempre a España es grande por todo lo que nos ha dado, y sin duda somos una nación, aunque estemos divididos políticamente entre repúblicas, pero tenemos una nación, que es un solo pueblo, ¿no? Casualmente quisiera hacer una breve acotación. Sí. Una de las personas que en el último, que hizo ¿Un comentario? No, exactamente, hizo un comentario, iba a decir, hizo una vista, o sea, un comentario, dice, el lugar de España, es un liberal que escribe eso, dice, el lugar de España no está en Hispanoamérica, sino en Europa. Como queriendo decir que España es europea y no hispanoamericana. Eso es un disparate. Lo que nosotros estamos diciendo, España por supuesto es europea como la cultura que nos dio a nosotros. Pero lo que nosotros hablamos de que España no tiene nada que hacer en ninguna construcción política en Europa. Que el destino de España y la potencia futura de España es con Hispanoamérica. Que es algo natural. O sea, la madre con sus hijos es algo que no se puede borrar. Lo que pasa es que precisamente se quiso quebrar eso. Bueno, en España está viviendo las consecuencias, lo que vive la España actual, que se está desintegrando, es la consecuencia de la pérdida del imperio. Bueno, es el mundo moderno donde el poder, ¿no es cierto?, empieza a jugar globalmente y denosta a algunos y levanta a otros y forma parte de este juego del poder del hoy, ¿no? Exactamente. Gracias, don Federico, gracias Rivadeneyra Carles por el aporte que ha hecho a este programa y a este canal. Así que
no faltará momento que volvamos a reencontrarnos. Perfecto. Bueno. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerles, por supuesto, como decíamos en el programa, España o Hispanoamérica es una, ¿no? Cuando hablamos de la nación argentina, la nación peruana, nosotros somos toda una nación, la nación hispánica. Hablamos la misma lengua, tenemos la misma cultura, la misma religión, compartimos idiosincrasias comunes, estamos emparentados también. Muchos de los que han ido en varios países han bajado y nos hemos mezclado también entre nosotros, lo que hace a una nación fuerte, ¿no es cierto? Y eso es lo que es la hispanidad. 527 años que todavía no lo pudieron hacer desaparecer. Generaron repúblicas, ¿no es cierto? Esto es lo que hace a la masonería, lo que hace al interés de la lucha contra España, borrar a España, borrar la cristiandad, borrar la cultura, no han podido y dudo que lo vayan a poder, porque creo que el siglo XXI es el siglo de América. Creo que lo que dio Europa, como decía un poco Alberto Huele, y lo insisto en repetir, es una naranja exprimida, no tiene mucho para dar. Pero sí América, que somos los hijos de ellos, tenemos todo el camino por delante. Creo que todo el aporte que ha hecho la España a nuestra cultura y a nuestra región ha sido tan importante que es inolvidable. Sigue siendo nuestra madre patria, sigue siendo la cruz y la espada los que nos guían en nuestra América, sigue siendo esa estirpe, ¿no es cierto?, de coraje que han demostrado los españoles en esta gran empresa de conquista de América, en la evangelización, en la formación, en la cultura, ¿no es cierto? Entonces nosotros somos hijos de ellos. Como somos hijos de ellos, le debemos el respeto y debemos continuar con ese mismo emprendimiento, con esa misma fuerza y con esa misma fe que han puesto en esta conquista, en esta región, en este continente que nos dio la vida y que nos da la luz. Seguiremos luchando y ese es nuestro rol y esperamos que algún día todas estas divisiones que tenemos entre países se vuelvan una sola nación. Y esa sola nación haga el poder real que debe ejercer la hispanidad en el mundo actual, del hoy. Así que... Quisiera agregar, por favor, que parafraseando al Dante, sí, estos pueblos no conocerán la paz y la grandeza hasta que el imperio hispánico no sea reconstruido, que puede ser reconstruido con los métodos modernos de primero una confederación y después una federación. El imperio hispánico renacerá. Y así será. Viva España, viva América, viva Argentina. Gracias, don Federico. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias. Bueno, quedemos así. Bueno, feliz.